Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Estamos iniciando este bloque de tercer grado de secundaria con la asignatura de matemáticas. Es la asignatura más bonita que tenemos en secundaria, según mi apreciación. Lógico, porque soy el maestro David Silva y soy el maestro de matemáticas, y yo siempre te puedo asegurar que cuando estudies conmigo vas a aprender siempre matemáticas. Vamos a pantalla completa, por favor, para poder iniciar las temáticas que vamos a analizar el día de hoy. Hoy nos vamos a meter un poco con geometría. Sí, vamos a recordar estos aprendizajes que durante el ciclo escolar estuvimos trabajando. En este caso el tema es figuras y cuerpos, jóvenes. Y el aprendizaje esperado es construir polígonos regulares a partir de distintos datos. Vamos a recordar algo que ya estuvimos viendo, pero hoy como trabajamos 4 bloques, pues podemos abarcar más aprendizajes esperados, ¿verdad que sí? Entonces, si tú observas el aprendizaje, dice, vamos a construir polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares, jóvenes? ¿Sí? Escucha bien lo que te voy a decir. Toma nota, toma apunte. Tú ya vas a presentar tu examen de selección y en estos días, y esto te va a servir demasiado. Un polígono es una figura de 4 lados o más. ¿Sí? Un pentágono, un hexágono, un heptágono, octágono, etc. Pero la palabra regular significa que ese polígono, todos sus lados son iguales. ¿Ok? Entonces vamos a hablar hoy de los polígonos regulares, que son polígonos de lados iguales. Y dice, a partir de distintos datos, bueno, vamos a conocer qué datos pueden tener los polígonos regulares, como el pentágono, el hexágono, etc. Vamos aquí a trabajar los polígonos regulares. Podemos trabajar también con el triángulo equilátero, porque es una figura de 3 lados o más, y en este caso tiene 3 lados iguales, el cuadrado, que tiene 4 lados iguales, el pentágono, que tiene 5 lados iguales, el hexágono, que tiene 6 lados iguales. Todos son regulares. ¿Sí? Son figuras que se cierran un polígono, y perdón, hace rato te dije 4 lados o más, no, es 3 lados o más, es una figura que se cierra. Un polígono es que al menos con esos 3 lados se pueda cerrar, y cuando es regular significa que sus lados son iguales. El único triángulo que sus 3 lados son iguales es el equilátero. ¿Sí? De los paralelogramos, de los cuadriláteros, hay 2 que tienen 4 lados iguales, que es el cuadrado, también el rombo. Pero escucha lo que te voy a decir, ahora te voy a dar un plus de lo que es un polígono regular. No solo son sus lados iguales, también que todos sus ángulos son iguales. Entonces el rombo ya no entra aquí. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados iguales, pero 4 ángulos, pares de ángulos diferentes. ¿Okay? Entonces la característica del polígono regular es una figura de 3 lados o más que tiene lados iguales y ángulos iguales. Bueno, vamos a conocer las características de estas figuras. En este caso, ¿cómo podemos determinar cuántas diagonales tiene un polígono? Una diagonal es una línea que va de un vértice a un vértice contrario. ¿Sí? Y en este caso, el triángulo equilátero no tiene diagonales, porque es una figura de 3 lados. Pero una figura de 4 lados o más sí va a tener diagonales. En este caso, el cuadrado solo tiene una diagonal. El pentágono tiene 2 diagonales. El hexágono tiene 3. Tú lo puedes visualizar en pantalla. Profe, me estoy confundiendo. Porque usted está poniendo, por ejemplo, en el cuadrado una diagonal. ¿No son 2 diagonales?
En el pentágono no son 5 diagonales. Observa lo que voy a hacer. Hay una fórmula para encontrar el número de diagonales en cualquier polígono regular, que es n-3. N significa el número de lados. Entonces siempre un triángulo va a ser 3 menos 3, no va a tener. Siempre un cuadrado va a ser, en este caso, o un rectángulo, ¿verdad? O cualquier cuadrilátero va a ser n-3, 4 menos 3 es 1. En un pentágono, n-3 es 5 menos 3 es 2. En un hexágono, 6 menos 3 es 3. Pero la fórmula me determina cuántas diagonales. Sí, bueno, esto es para llegar de una forma más rápida a cuántas diagonales tiene una figura. Pero no confundir una diagonal con una mediatriz, una bisectriz. Una diagonal, ¿sí?, no se puede repetir, porque una diagonal divide a una figura en triángulos iguales, ¿sí? Esa es la diferencia de una diagonal a cualquier mediatriz o bisectriz. Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros usando la fórmula? Que el triángulo tiene 0, en este caso tiene 0 diagonales, el cuadrado tiene una diagonal, el pentágono tiene 2 diagonales y el hexágono tiene 3. Observa, esta información que estoy tratando contigo nos va a servir para encontrar la siguiente característica de estas figuras regulares. Ahorita la primera característica, recuerda que el aprendizaje esperado es, vamos a analizar datos de polígonos regulares. El primer dato son las diagonales. Pero las diagonales, observa, está dividiendo, dije ahorita, la diferencia de una diagonal con una mediatriz, una bisectriz, que las diagonales dividen al polígono regular en triángulos, ¿qué te dije ahorita? Iguales, ¿verdad? Como en el cuadrado, en su caso. Bueno, vamos a ver ahora los ángulos interiores de un polígono regular. Son los mismos datos que estábamos teniendo con las diagonales, pero observa, ahora voy a cuantificar los triángulos. ¿Cuántos triángulos se formaron en el triángulo con las diagonales? Pues nada más el original, el 1. ¿Cuántos triángulos interiores se formaron con la diagonal que tiene el cuadrado? 2 triángulos. ¿Cuántos triángulos se formaron, en este caso, en el pentágono? A través de sus diagonales, 3 triángulos. ¿Cuántos triángulos se formaron en el hexágono a partir de sus diagonales? 4. ¿Para qué te va a servir ese dato? ¿Qué es un ángulo interior? ¿Sí? Un ángulo interior un ángulo es la unión de 2 líneas. Y todas las esquinas, que su nombre correcto es vértice, en la unión de esas 2 líneas está formando un ángulo. El triángulo tiene 3 vértices, 3 esquinas, tiene 3 ángulos. El cuadrado tiene 4 esquinas, tiene 4 vértices, tiene 4 ángulos. El pentágono tiene 4 esquinas, 4 vértices, tiene 4, ¿qué? Ángulos. El hexágono tiene 6 vértices, 6 esquinas, entonces tiene 6 ángulos. Esos ángulos interiores es de los que vamos a hablar. Dice, los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. En este caso, siempre en cualquier triángulo equilátero, en el que tú quieras, sus ángulos miden 60 grados. Siempre en todos los triángulos equiláteros, sus ángulos interiores, cada uno mide 60 grados, 60 más 60 más 60, 180. Entonces, cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180. Entonces, si en el cuadrado tenemos 2 triángulos, ¿cuánto miden los ángulos interiores de un cuadrado? Pues un triángulo son 180, 2 triángulos 360. La suma de los ángulos interiores de un cuadrado son 360 grados, partiendo de esos 2 triángulos. Y del pentágono, si tiene 3 triángulos, pues 180 por 3, 540 grados en la sumativa de los ángulos interiores. Y así nos vamos en este caso con el hexágono. Pero vamos a usar la fórmula que es la suma de los ángulos interiores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando la fórmula, el número de triángulos multiplicado por 180. En el caso del triángulo equilátero, pues es 180 por 1. En el caso del cuadrado, a través de sus diagonales se formaron 2 triángulos, 2 por 180, 360 grados. Es la suma de los ángulos interiores, la suma. No el ángulo interior, los ángulos, el total. En este caso del pentágono, 3 triángulos que se formaron por las 2 diagonales, multiplicado por 180, 540 grados.
Y de las 3 diagonales que tiene el hexágono se formaron 4 triángulos. Los 4 triángulos por 180, 720 grados. ¿Para qué nos va a servir la suma total de los ángulos interiores? Escucha bien, ahora fíjate lo que voy a hacer con la fórmula. Ahora no solo es multiplicar el número de triángulos que se formaron con las diagonales por 180 entre n. ¿Qué es n, jóvenes? ¿Qué es n? Es el número de lados de la figura. Entonces vamos a sustituir. En el triángulo es 1 por 180, 180 entre 3. ¿Cuánto van a medir sus ángulos interiores? Cada uno 60 grados. En el cuadrado, acuérdate, con una diagonal se formaron dos triángulos. 2 por 180, 360 entre 4. ¿Cuánto es? En el pentágono, con sus 2 diagonales se formaron 3 ¿qué? Triángulos. 3 triángulos por 180 entre 5. El hexágono, de sus 3 diagonales se formaron 4 ¿qué? 4 triángulos internos. 4 por 180 entre 6. Esa va a ser la fórmula para encontrar sus ángulos interiores. ¿Y cuál va a ser el ángulo interior de estos polígonos regulares? Siempre va a ser la misma medida. Siempre de ángulos. 60 grados cada ángulo interior del triángulo equilátero. 90 grados cada ángulo interior del cuadrado, 108 grados cada ángulo interior de un pentágono y 120 grados cada ángulo interior de un hexágono. De aquí en adelante, cualquier polígono regular de este tipo, esa va a ser la medida de sus ángulos, ¿qué te dije? Interior, de su ángulo interior. La sumativa, la suma de ángulos interiores, que es multiplicando el número de triángulos formados por sus diagonales por 180 y el ángulo interior de forma específica cada uno, dividiéndolo esa fórmula del número de triángulos formados por sus diagonales por 180 entre el número de lados. Eso van a ser ¿qué cosa? El ángulo interior. Ahora vamos a otra característica. ¿Cuál es esa otra característica que vamos a analizar? Los ángulos exteriores. Ya sabemos que los interiores miden 60 del triángulo equilátero, 90 cada uno del triángulo del cuadrado, 108 del hexágono, del pentágono, 120 del hexágono. ¿Qué es el ángulo exterior? Es el ángulo que complementa los 180 grados. ¿Sí? Es el ángulo que complementa, es un ángulo suplementario que es 180 grados. ¿Ok? Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir trabajando esta temática de las características de las figuras o polígonos regulares. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. El virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos mejor que nunca. Estrategia Nuevo León. Línea COVID-19. Atención telefónica 24/7 con médicos que te darán seguimiento ante posibles síntomas. Marca al 81 81 30 0000. Video COVID-19. Orientación médica especializada 24/7 por videollamada a través de Zoom. Busca la liga en Facebook en Secretaría Salud NL. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Continuamos, jóvenes, en este caso con los ángulos interiores de los polígonos regulares. Vamos a trabajar ahora, recuerda, encontramos los ángulos interiores, ahora vamos a los ángulos, ¿qué? Exteriores, ¿sí? Bueno, te estaba comentando, el ángulo suplementario es a 180. En este caso, el ángulo interior es 60, 90, 108, 120 grados. Bueno, vamos a complementar el ángulo, prolongar uno de esos ángulos cualquiera hacia afuera y encontrar el valor de ese ángulo exterior. El total de ese ángulo llano es 180 grados. Entonces, si el ángulo interior del triángulo equilátero es 60 grados, entonces, el ángulo exterior, ¿cuánto va a medir? Si el total debe ser 180, 120. El del cuadrado está muy sencillo porque pues, el 90 más 90 es 180, ¿verdad que sí? Y en el caso del ángulo exterior del pentágono son 108 grados, el ángulo interior. Complementar los 180 grados del ángulo suplementario son 72 grados cada uno. Y en este caso del hexágono, el ángulo interior mide 120 grados. Para el suplementario de 180, ¿cuánto me falta? 60 grados. Entonces, otra característica que tienen los polígonos regulares, ¿cuál es? ¿Cuál es, jóvenes? Hay que estar atentos siempre para cualquier duda que tengamos y tomar nota y preguntarte a ti mismo. Yo tengo una cuestión que aunque esté explicando y no esté viendo a mi alumnado, yo mismo genero dudas como si estuviera interactuando con ustedes en una clase presencial. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que estemos atentos, para poder motivarnos un poco más en las matemáticas. En este caso, estos son sus ángulos, en este caso, ¿cuáles? Exteriores. Entonces, podemos determinar una fórmula, pues simplemente restar a 180 grados el ángulo interior y de esa manera podemos encontrar, sin trazar, el ángulo exterior, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la suma de los ángulos exteriores? La suma, una forma muy sencilla, una fórmula, 360 grados entre el número de lados, ¿sí? La suma de sus ángulos de todos va a ser 90 grados, va a ser 360 grados. La suma de todos los ángulos exteriores de cualquier polígono regular son 360 grados. Nada más lo vamos a dividir entre el número de lados, 360 entre n. 360 entre 3, 120. 360 entre 4 para el cuadrado, 90 grados. 360 entre 5 para, en este caso, el pentágono, 72 grados. Y 360 entre 6 para el hexágono, 60 grados. Profe David, me gustó más esta fórmula del exterior que el interior. Está más fácil porque siempre va a ser 360 entre n. Y la del interior no es las diagonales, cuántos triángulos se formaron, multiplico por 180. Bueno, no siempre las fórmulas son sencillas o son pequeñas. Hay fórmulas que pueden estar un poquito más grandes, pero tenemos que tener paciencia y tomar nota y poco a poco ir comprendiendo esas características. Esto es como cuando te empieza a gustar, no sé, un vehículo, un coche, te empieza a gustar una camisa, una blusa, una playera, y ¿qué fue lo que le encontraste a ese objeto? Color, estilo, no sé, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esa camisa, de esa blusa, de ese coche, de ese color de pared que quieres pintar en tu cuarto, etcétera? Características, y es lo que estamos haciendo ahorita con las figuras geométricas, en este caso con los polígonos regulares, estamos encontrando sus datos,
sus características propias de esos polígonos regulares. ¿Cuáles llevamos? Llevamos la diagonal, llevamos el ángulo interior y llevamos el ángulo exterior. Y vamos a una cuarta y última característica, que es el ángulo central. ¿Sí? El ángulo central, ya tracé yo las líneas interiores, en este caso, aquí ya no son diagonales. ¿Sí? En el caso del triángulo equilátero, son mediatrices, nada más que no las complementé. La mediatriz, ¿cuál es su característica? Divide un lado a la mitad, pero esa línea forma un ángulo recto, ¿sí? O es una línea perpendicular a ese lado que lo divide a la mitad, ¿sí? En el triángulo equilátero, ¿sí? En el cuadrado no, simplemente es en este caso, sus dos líneas que lo dividen a la mitad o sus dos diagonales, por así lo quieres llamar así. Y luego en el pentágono también formé las mediatrices, y en el caso del hexágono también formé en este caso las líneas que se unen de vértice a vértice contrario. Bueno, los ángulos centrales, todos los ángulos centrales de cualquier figura son de 360 grados. Todos, porque es como si fuera un círculo. Nada más vamos a dividirlo entre el número de triángulos que se formaron, en este caso el número de lados que tiene la figura, ¿sí? 360 entre el número de lados. Si te fijas, es la misma fórmula para sacar, en este caso, el ángulo exterior, ¿sí? Es la misma fórmula, 360 entre n. Entonces, en este caso, el triángulo, su ángulo central es 360 grados, dividido entre tres lados. Me dice que cada ángulo central interno mide 120, porque tiene tres ángulos centrales. Del cuadrado, 360 grados que mide su ángulo central, lo divido entre sus cuatro lados. Y dice que cada ángulo central, cada uno de esos cuatro ángulos centrales mide 90 grados. El ángulo central del pentágono es 360 grados. Lo divido entre el número de lados, que es 5, y dice que cada ángulo central mide 72 grados. Y el hexágono, 360 entre 6 lados, dice que el ángulo central de 360 se divide entre 6 y cada ángulo central mide 60 grados. Entonces, ¿qué características fue las que encontramos en este momento, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué características? Encontramos lo siguiente, ¿sí? Pon mucha atención, que el ángulo central y el ángulo exterior es el mismo. Esos datos son iguales. El ángulo central y el ángulo exterior siempre son iguales. El ángulo interior lo vamos a obtener ¿cómo, jóvenes? ¿Vamos a qué? Recuerda, a trazar sus diagonales. Dependiendo del número de triángulos, lo multiplicamos por 180 y luego lo dividimos entre el número de lados. Bueno, vamos a pasar a problemas razonados para poder poner en práctica en la construcción de estos polígonos partiendo de esas características. Construir una piscina hexagonal que mide 4 metros en cada lado. Entonces, la piscina va a ser una forma de un polígono regular, un hexágono. 1 y 2, me dicen cuánto va a medir cada lado. ¿De qué característica vamos a partir, jóvenes? ¿De diagonales, de ángulos interiores, de ángulos exteriores, de ángulos centrales? ¿Con cuál de esas 4 características crees tú que será más fácil construir esta piscina hexagonal? Profe, con ángulos interiores, con ángulos exteriores, con ángulos centrales, tú vas a decidir, no pasa nada. ¿Sí? Yo en este caso decidí partir, ¿sí?, de los ángulos interiores. Trazo primero trazo su base, que es 4 metros. Voy a partir de sus ángulos interiores, que en este caso, ¿cuánto mide el ángulo interior? 120 grados. Entonces prolongo el lado, la línea, uso mi transportador, trazo 120 grados y luego prolongo ese lado a una medida de 4 metros. Y luego vuelvo a prolongar ese lado, utilizo mi transportador, marco el ángulo de 120 y vuelvo a prolongar ese lado por 4 metros. Y vuelvo a prolongar el lado, utilizo mi transportador, marco los 120 grados y marco el nuevo lado. Y así me voy sucesivamente hasta construir, ¿qué cosa, jóvenes? La piscina hexagonal. Me voy a regresar para que vean cómo se fue construyendo con los ángulos, en este caso
interior, con los ángulos interiores. Primero trazo el lado de 4 metros, voy trazando el ángulo de 120, prolongo el lado 120, prolongo el lado 120, prolongo el lado 120, prolongo el lado 120 y construyo, ¿qué cosa? Mi piscina de 4 metros, porque recuerda, dice en el problema razonado, una piscina hexagonal, y en este caso estamos hablando de polígonos regulares. Entonces, imagínate si en tu casa el día de mañana vamos a construir una alberca, pues tú ya puedes ayudar a hacer una alberca con forma de una figura geométrica, ¿sí? Y no vas a ocupar, ¿sí?, más que de tener una regla, en este caso una regla 1 metro grande y tu propio transportador. El transportador, aunque esté chiquito, lo puedes utilizar, nada más que tengas unos 2 metros y le puedes ayudar al albañil a trazar el dibujo al menos encima sobre la tierra, ¿verdad que sí? Ok, vamos a un segundo problema, construir una barda pentagonal que mida 25 metros de perímetro. Una barda pentagonal, ¿sí? ¿Y qué figura va a ser? Un pentágono. Pero ahora, en el problema anterior nos dijeron cuánto medía el lado y aquí no, ahora aquí nos dan el perímetro total del pentágono. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El perímetro es 25 metros, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir 25 metros entre el número de lados. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 5, ¿verdad? Tiene 5. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dividir 25 entre 5 y obtengo que el lado de este pentágono será de 5 metros. Vamos a un corte, jóvenes, y regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Este viernes en Hoy es el Día hablaremos acerca de la diversidad sexual. En la moda, el diseñador Charlie Escobar nos estará presentando tendencias de verano. Música, deportes, espectáculos, viernes 9 de la mañana. ¡Hoy es el día! Contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. El punto de vista de los niños es noticia y son ellos los que saben contar mejor sus historias. 28 minutos. Noticiero de niños para niños. Domingo, 11:30 de la mañana por Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Continuamos, jóvenes, con la asignatura de matemáticas. Estamos trabajando, recuerda,
las características de los polígonos regulares, pero ahora ya estamos ejemplificando a través del problema razonado. Estamos en la construcción de esos polígonos. En este caso, el problema 2 dice construir una barda pentagonal que mida 25 metros de perímetro. Como nos están diciendo que la figura es un pentágono regular, en este caso, si el perímetro es 25, pues lo voy a dividir entre 5 lados para obtener cuánto vale el lado. ¿El lado cuánto vale? 5 metros. Ahora, ¿cómo voy a dibujar o cómo voy a trazar esa barda pentagonal? A través de diagonales, de ángulos interiores, exteriores, ángulos centrales. O sea, ¿cómo lo vamos a construir? ¿Sí? Entonces yo aquí te puse como dato el ángulo interior. Acuérdate que es el número de triángulos por 180 entre n. Trazo el segmento, que en este caso será de 5 metros. Igual empiezo a trazar con ángulos interiores. Trazo un ángulo de 108 grados, prolongo el lado, trazo otro ángulo de 108 grados, prolongo su lado y trazo otro ángulo de 108, y luego por último prolongo su lado y trazo otro ángulo de 108 grados, y ya al menos en mi mapa, como si fuera un arquitecto, en mi mapa lineal ya tengo la base, el sustento de esa figura, de esa barda pentagonal que va a medir 5 metros de lado. 3. Dividir una pieza en 6 partes iguales formando un hexágono inscrito. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Con ángulo central, ángulos interiores, exteriores, diagonales. Pues como es un círculo, pues con ángulo central, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El ángulo central son 360 grados. Voy a trazar en lugar de un radio, un diámetro. Y estoy dividiendo ese ángulo en 180 cada uno. Y marco el primer ángulo interior, que son, ángulo central, perdón, que son 60 grados. Y luego marco el segundo ángulo interior, el segundo ángulo central de 60 grados. Y automáticamente ya marqué todos los ángulos. ¿Ya los vieron en pantalla? Ya marqué todos los ángulos centrales. Nada más hay que prolongar los lados y acomodarlos. Observen en pantalla cómo voy a prolongar los lados. En lugar de tener líneas amarillas, las voy a convertir en blancas. Y ya formé todos los ángulos centrales. Ya dividí esa pizza con pepperoni y queso en las orillas, si ustedes quieren. A esta hora, ¿verdad, jóvenes? Que les da hambre. Formando un hexágono inscrito. ¿Qué voy a hacer para formar el hexágono? Nada más voy a marcar sus lados, ¿sí? Para, en realidad, prácticamente lo que vamos a hacer de la pizza es quitarle la orilla, ¿verdad que sí? Y ya, es que hay gente que no le gusta la orilla. A mí no me gusta si no está rellena de queso. Si no está rellena de queso, la tiramos, ¿verdad? Entonces, aquí está un problema razonado de tu vida real, jóvenes. Esto lo hacemos diario. Y por último, dicen, ¿cuántos triángulos se puede dividir un decágono? ¿Sí? Observa cuántos lados tiene el decágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. En un decágono es una figura, es un polígono regular de 10 lados. ¿Cuántos triángulos se puede dividir un decágono? Puedo partir de sus diagonales. Empiezo a trazarlas. Una diagonal, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonales. Trazando sus diagonales me encontré con ¿cuántos triángulos? ¿Sí? Con 8. Y también puedo trazar ¿qué cosa? Todas sus líneas que se van a intersectar de vértice a vértice contrario. ¿Y cuántos triángulos voy a formar? ¿Sí? 10 triángulos. Entonces, estamos partiendo de las características de las figuras. Qué interesante, jóvenes, es primero reconocer las características de una figura. En preescolar, antes de construir, lo primero que hace los niños pequeñitos, las niñas pequeñitas, es empiezan a conocer las líneas, las rectas, el zigzag. ¿Sí? No te voy a decir que perpendiculares y paralelas, no, eso se lo va a reconocer en primaria. Pero va a empezar a reconocer los tipos de líneas continuas, no continuas, en zigzag. Y va a empezar a reconocer las figuras, sobre todo se los presentan con colores, que el triángulo amarillo, que el círculo verde. Empieza a reconocer ciertas características básicas. Que hay líneas curvas. El círculo tiene líneas curvas. Que el cuadrado tiene líneas rectas. Que el triángulo tiene líneas rectas, pero algunas son como diagonales, ¿verdad? O sea, están inclinadas, líneas inclinadas. Entonces, en preescolar poco a poco empiezan a conocer ciertas características básicas. Llegas a primaria y empiezas a conocer, escúchame, las propiedades de las figuras. Ya no nada más las características
visibles, externas, sino las propiedades internas. El cuadrado, lados iguales, ángulos iguales. El triángulo, hay varios tipos de triángulos. El isósceles, el equilátero, el escaleno, el rectángulo. Empiezas a conocer ya propiedades de las figuras, que tiene una base, que tiene una altura. Y así nos vamos con el rectángulo, con el rombo, con el romboide, con el paralelogramo, con distintas figuras. Y conforme vas avanzando, cuarto, quinto, sexto, vas conociendo más propiedades de las figuras. Y ahorita en tercer grado de secundaria, y porque eso también lo viste en segundo grado de secundaria, ya vas a propiedades más profundas, en este caso diagonales, ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulos centrales. Todo esto, ¿para qué nos va a servir, jóvenes? Para trazar, para construir no solo figuras, sino para trazar y construir casas, albercas, bardas, edificios, puentes. Probablemente, joven, si esta área de la geometría, de figuras y cuerpos te gusta, probablemente a lo mejor vas a querer estudiar algo de diseño o algo de arquitectura. Para que te des cuenta hacia dónde nos llevan las matemáticas. No solo a carreras ingenieriles, también nos llevan hacia las áreas de arquitectura o de diseño. Bueno, vamos a trabajar otro aprendizaje, vamos a continuar con figuras y cuerpos. En este caso es explora las características y propiedades de las figuras y los cuerpos geométricos. Ahorita ya te lo fui explicando, ahora vamos a trabajar con volumen. Como ya conocemos las características de las figuras, vamos a trabajar el volumen, joven. El volumen vamos a comenzar con prismas, vamos a trabajar con puros prismas en este momento. ¿Con qué prisma vamos a comenzar? Con el prisma recto, con base triangular. Entonces va a ser un prisma con base triangular. Y si tú observas, tenemos desglosado o desarmado este prisma con base triangular. Y si tú observas en pantalla, para los amigos de radio, te estoy marcando cuánto mide la base y la altura de ese triángulo, de esa base triangular. La base es 4 centímetros y la altura es 3 centímetros de cada base triangular. ¿Y cuánto mide la altura de este prisma o su lado, en este caso que es un rectángulo? 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular, nos vamos a ir en orden. Siempre en un prisma, la característica de un prisma es que sus dos bases son iguales. Aquí son dos bases triangulares. Vamos a calcular primero el área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Base por altura sobre 2, es la fórmula del triángulo. ¿Cuánto mide la base? 4 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? 3 centímetros. ¿Cuánto mide? Eso se divide entre 2. 4 por 3, 12 entre 2. Y obtenemos el área de la base, que es 6 centímetros cuadrados. Ahora ya obtuvimos el área de la base. ¿El volumen para qué nos sirve, jóvenes? Para entender la capacidad interna de ese prisma. Este prisma... No sé, yo tengo hijas que ya no son pequeñas, pero en su momento que nos hacían ir a las tiendas a comprarles dulcecitos. Esos dulcecitos de colores en cajitas pequeñitas, a veces eran como cilindros, a veces eran como bases triangulares o prismas triangulares, o a veces eran con bases cuadradas o rectangulares, y adentro le caben muchos objetitos, en este caso dulcecitos. ¿Sí? Entonces, para eso nos puede servir como niños pequeños, pero ya ahorita, a la altura que estamos trabajando en secundaria, nos puede servir para saber cuánto contiene dentro, en líquido, en leche, en jugo. Si estás trabajando en química, algún elemento químico, cuánto va a caber en ese objeto. Entonces, para eso nos va a servir encontrar el volumen de las figuras. Siempre le tenemos que encontrar un significado en la vida cotidiana. Las matemáticas... Toda la vida va a ser solucionar problemas. Y para solucionar problemas tenemos que aprender a encontrar diversas formas. Ahora, ya tenemos el área de la base. Ahora vamos a calcular el volumen. ¿El volumen cómo lo encontramos? Es área de la base por altura. Y la altura vale 10 centímetros. Ya tenemos el área de la base del triángulo, que es 6 centímetros cuadrados. Sustituimos 6 centímetros cuadrados, lo multiplicamos por 10 centímetros y nos da un total de 60 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de este prisma recto con base triangular. Ese es el que, jóvenes, el volumen. Ahora vamos a una segunda figura, a otro prisma recto, pero ahora con base ¿qué? Cuadrangular. ¿Cuánto mide el lado de este cuadrado? ¿Cuánto mide el lado?
3 centímetros. Y la característica de un cuadrado es que todos sus lados miden lo mismo. Entonces, ¿qué hay que sacar? Primero, el área de la base, que es lado por lado o lado al cuadrado. ¿Y cuál es la altura del prisma rectangular? 7 centímetros, ¿verdad? Ok, vamos a sacar el área, que es 3 al cuadrado, o es lo mismo decir 3 por 3. Acuérdate que en la potencia, que es 3 al cuadrado, ese número pequeñito te indica cuántas veces se multiplica por sí mismo la base. Aquí no es 3 por 2, 6, no es. El número 2, el pequeñito, te está diciendo que la base, que es 3, se multiplica por sí mismo 2 veces, o sea, 3 por 3. Y en este caso, ¿cuál es el área de la base? 9 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ahora vamos al volumen. El volumen siempre va a ser el área de la base por la altura. ¿Cuál es la altura de esta figura? De este prisma recto, 7 centímetros. Bueno, vamos a multiplicar el área de la base, que es 9 centímetros cuadrados, por la altura, que son 7 centímetros cuadrados. Y nos encontramos que su volumen es 63 centímetros cúbicos. Ese es el volumen, es la capacidad de este prisma recto de base triangular. Estamos hablando de prismas muy pequeños, porque son en centímetros. Pero, por ejemplo, lo podemos convertir en las cajas de los trailers, son prismas rectos con bases a veces cuadrangulares o rectangulares. Sí, los barcos también tienen contenedores de este tipo. O sea, este ejemplo lo podemos llevar en la vida cotidiana. A las cajas de los zapatos también puede ser, de cierta manera. Entonces, hay muchas formas de encontrar en la vida cotidiana este tipo de problema. Vamos a un tercer ejemplo, que es el volumen de un prisma recto con base pentagonal. Seguimos con los polígonos regulares. Nomás que aquí vamos a recordar primero la fórmula de cómo obtener el perímetro, el área, sobre todo, de un polígono regular. Dice que este hexágono mide 3 centímetros de base. Y si yo observo esa línea que dice 2 centímetros, yo puedo decirte es la altura, como un triángulo. Bueno, vamos a decirle altura 2 centímetros. Y la altura total de este prisma de base pentagonal es 8 centímetros. ¿Cuál es la fórmula, jóvenes, para encontrar el área de un pentágono? Y aquí nos vamos a encontrar con que nos vamos a topar y que, ay, profe David, fórmulas y fórmulas. Sí, hay que usar fórmulas. Si tú vas a un laboratorio y te hacen exámenes, te sacan sangre y te dan tu resultado, vienen muchos numeritos, vienen muchas palabritas, vienen un mínimo máximo de ciertos rangos de la medición de cualquier base propia de tu cuerpo, ¿sí? Y tú los observas y que 2.4 y el mínimo era 1 y el máximo 5, y de un lado decía leucocitos, y dices tú, profe, ¿qué es eso? Pues ocupas un poco de biología y ocupas un poco de matemáticas. O sea, tenemos que aprender a utilizar las matemáticas en la vida cotidiana, ¿sí? Forzosamente. Bueno, entonces, el área de un prisma, de un pentágono, es perímetro por apotema sobre 2. ¿Qué es perímetro? ¿Qué es perímetro? ¿Qué es apotema? Bueno, después de un corte vamos a analizar qué es el apotema y cómo obtener el perímetro. Regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Este viernes en Hoy es el Día hablaremos acerca de la diversidad sexual. En la moda, el diseñador Charlie Escobar nos estará presentando tendencias de verano. Música, deportes, espectáculos, viernes 9 de la mañana. ¡Hoy es el día!
Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Los casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas, guarda sana distancia, evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirnos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Cultura política, opinión de expertos y un diálogo que invita a la conciencia electoral. Nuevo León Decide 2021. Viernes 9 de la noche y domingo 4 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Continuamos, jóvenes, con la asignatura de matemáticas. Vamos a continuar en pantalla completa, por favor, para seguir trabajando con este problema del volumen de prisma recto con base pentagonal. Estamos trabajando lo que es la fórmula del área de un hexágono o de cualquier polígono regular, que es perímetro por apotema entre 2. En este caso, el perímetro es muy fácil de obtener, ¿verdad que sí, jóvenes? Porque dice que sus lados miden 3 centímetros. Recuerda que la característica de estos polígonos regulares es que todos sus lados son iguales. Entonces, si todos son iguales y en este caso es un pentágono, pues vamos a multiplicar el perímetro 5 lados por 3 centímetros y obtenemos que el perímetro de este pentágono son 15 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué es el apotema? Ahí viene el problema. Hace rato te dije que en los datos de este problema venía la base 3 centímetros del pentágono y una alturita de 2 centímetros. Bueno, esa alturita en realidad no es de un triángulo, es el apotema, ¿sí? Es el apotema, que siempre va a ser una mediatriz de uno de sus lados al punto centro. Y en este caso, entiéndelo como una altura en un triángulo, porque en realidad se forma un triángulo, ¿sí? Pero su nombre es un apotema. Dice que el apotema, en este caso, son 2 centímetros. Hacemos la sustitución. El perímetro que ya encontramos, que son 15 centímetros, por el apotema, que son 2 entre 2, nos da un total de 30 entre 2. El área, en este caso, de este pentágono son 15 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ahora vamos a sacar el volumen. Recuerda que el volumen es el área de la base por la altura. Ya tenemos el área de la base, que son 15 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es la altura? 8 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Una sustitución tan sencilla. 15 centímetros cuadrados, que es el área de la base de este pentágono, por la altura de 8 centímetros que tiene este prisma recto, nos da un total de 120 centímetros cúbicos. Profe David, y por ejemplo, pueden existir contenedores pentagonales. Todo puede existir en la vida, jóvenes. Simplemente hay que abrir los ojos y encontrar todo en la vida. Si ahorita mismo aquí en el estudio donde estamos dando esta clase, yo estoy observando cualquier tipo de figura. Entonces, claro que nos podemos encontrar en la vida cotidiana prismas rectos con bases pentagonales. Ok, vamos a otro ejemplo ahora con otro prisma recto, pero con base hexagonal. Datos, es un hexágono, su base es 4 centímetros, su apotema, acuérdate, es apotema, no es altura, es 2 centímetros, y la altura de este prisma recto son 8 centímetros. ¿Ok? Vamos a calcular primero el área de este hexágono. ¿Cuál es el área de este hexágono? ¿Sí? Perímetro por apotema sobre 2. Número 1, uno de sus lados mide 4 centímetros. Entonces hay que sacar primero, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, jóvenes?
Exactamente, el perímetro. Entonces el perímetro de este hexágono es 4 centímetros cada lado, es un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Todos sus lados son iguales. 6 por 4, entonces sacamos el perímetro de este hexágono, son 24 centímetros, ¿ok? Ahora vamos a sustituir esos datos en la fórmula, en este caso de la área, que es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro son 24 centímetros, el apotema son 2 centímetros entre 2, y nos da un total de 24 por 2, 48 entre 2. ¿Cuánto nos da? 24 centímetros cuadrados. Ese es el área ¿de quién? Del hexágono. Jóvenes, es bien importante. Vas a presentar tu examen de admisión en unos días. Es bien importante recordar la fórmula de cómo obtener el área de un polígono regular, de un pentágono en delante, perímetro por apotema sobre 2. ¿Ok? ¿Y cómo obtenemos el volumen? Muy sencillo. Vamos a multiplicar el área de la base por la altura. ¿Sí? ¿Cuál es el área de la base? En este caso ya la obtenemos del hexágono. Son 24 centímetros. ¿Qué cosa, jóvenes? 24 centímetros cuadrados. Por la altura, que son 8 centímetros, nos da un total de 192 centímetros cúbicos. En este caso, el volumen, la capacidad de este prisma recto con base hexagonal son 192 centímetros cúbicos. Te hago un reto, jóvenes. Traza estos prismas. Ahí está la base, ahí está el boceto. Hazle una hoja de máquina, recórtalo y luego cierra la figura, ¿sí? Y luego, por ejemplo, de una botellita de 500 mililitros o medio litro, trata de meterle algo con cartulina o no sé, al último le pones cinta y trata de introducir el líquido, a ver cuánto líquido le cabe a estos prismas, y al último haces la conversión, cuántos son 192 centímetros cúbicos a mililitros. Esa es una conversión que aprendiste a trabajar en quinto y sexto de primaria y también en segundo de secundaria. Ok, vamos a un último ejemplo. En este caso vamos a trabajar con un cilindro recto. Sus bases, pues como es un cilindro recto, es un círculo. ¿Qué datos te estoy dando de este volumen de este cilindro recto? ¿Qué datos te estoy dando? ¿Sí? Esa línea que dice que mide 3 centímetros del círculo no es la altura como el triángulo, no es el apotema como el hexágono o el pentágono. ¿Qué es? Es el radio. Acuérdate que el radio es una línea que va que va del punto centro a la orilla a la circunferencia de este círculo. En este caso es el ¿qué? El radio. ¿Qué hubiera pasado si esa línea pasa por el centro de lado a lado? Se llama diámetro. Y si midiera 6, hay que partirlo a la mitad para encontrar el radio. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula para obtener el área de un círculo, jóvenes? ¿Cuál es la fórmula? Pi por ¿qué? Por radio al cuadrado entre 2. Pi. ¿Qué significa pi? Luego vamos a platicar esa historia del pi, el qué significa 3.1415. Luego vamos a platicar esa historia. ¿Sí? En este caso su valor es 3.14 o 3.1416 redondeado. Y el radio ya lo tenemos que es 3 centímetros. Pero el radio tiene que estar al cuadrado entre 2. Profe, ¿por qué siempre es entre 2? Bueno, vamos a trabajar una clase donde te voy a recordar cómo se construyeron esas fórmulas de esas áreas, de esas figuras, para que entiendas el por qué es entre 2. Bueno, pi es 3.14, el radio son 2 centímetros elevado al cuadrado entre 2. Primero le vamos al cuadrado el 2, acuérdate de la jerarquía de operaciones, primero las potencias y la raíz, en este caso las potencias, 2 al cuadrado es 2 por 2 es 4, después ese 4 multiplica 3.14 y me da un total de 12.56. Entre 2 y encuentro el área de ¿quién? De este círculo. El área de la base, que es un círculo, es 6.28 centímetros cuadrados. ¿Qué me falta para obtener el volumen del cilindro recto? Pues encontrar su volumen, que es igual al área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? 6.28 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es su altura? 8 centímetros. En este caso multiplicamos 6.28 centímetros cuadrados por 8 centímetros. Y el volumen de este prisma, de este cilindro recto, es 50.24 centímetros cúbicos. Ese es su volumen, eso es lo que contiene, ya lo podemos convertir nosotros a mililitros para saber cuántos mililitros de líquido le puede caber a este cilindro recto. Jóvenes, ¿qué estamos trabajando? Empezamos
con el segundo aprendizaje, con las características de los polígonos, y después ¿a qué nos fuimos? Después de trabajar las características de los polígonos, nos fuimos a trabajar el volumen de las figuras. Geometría es una de las áreas de matemáticas con las que más batallamos o con las que más se batalla. Te voy a decir por qué. Porque aquí existe un lenguaje geométrico. Por ejemplo, en las figuras no se llaman esquinas, se llaman vértices. No se llaman orillas, no se llaman lados, se llaman aristas. Entonces encontramos un lenguaje geométrico. Tú te vas a un examen, por ejemplo el examen de selección, y te preguntan ¿cuánto miden las aristas de esa figura? Y tú te quedas en blanco de que no sé de qué me están hablando. ¿Cuáles aristas? Simplemente te están hablando de los lados. ¿Cuánto miden? ¿Cuál es la mediatriz? Recuerda que la mediatriz es una línea que divide a la mitad de un lado, y es esa línea formando un ángulo de 90 grados. ¿Entiendes? Una línea perpendicular a cualquier, en este caso, cualquier lado de una figura, pero lo divide a la mitad. Entonces te vas a encontrar con esas problemáticas, jóvenes, como aquí el pi, el radio, trigonometría, seno, coseno, tangente, la inversa, cotangente, secante, cosecante. Entonces es terminología, jóvenes, que tenemos que ir trabajando y entendiendo nosotros como alumnos, pero también que tus maestros de matemáticas o un servidor, siempre es importante llevar la transición de esas palabras. A mí me gusta mucho decir la esquina, que se llama vértice. La esquina, que es la unión de dos líneas, que se llama vértice. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy trabajando el lenguaje, la transición de un lenguaje común a un lenguaje ya matemático, ¿verdad que sí? Bueno, eso es lo que trabajamos, jóvenes, nosotros como maestros en esta asignatura de matemáticas. Hoy estuvimos trabajando lo que son figuras y cuerpos, y estas figuras y cuerpos son interesantes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Vamos a ver una introducción a lo que es el tema de análisis y representación de datos. Esto lo vamos a trabajar la próxima semana. Vamos a recordar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a trabajar ambas. En este caso, te voy a encargar de tarea que es muy probable que la próxima semana tú ya tengas tus promedios del primer momento, segundo y ya del tercer momento. Y vamos a trabajar lo que es el promedio, lo que es la media, la mediana y la moda. Es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Te voy a encargar que tengas a la mano esos datos para poder trabajar ejemplos de medidas de tendencia central. Y también vamos a trabajar con las medidas de dispersión, que son rango y desviación media. Jóvenes, que tengan un buen jueves. Nos vemos la próxima semana. Bye bye a todos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. A continuación,